Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Hola Ezequiel, ¿cómo está? Bienvenido a Bao Radio New York. Yo soy Dulcina Abreu, obviamente que me conoces, ficha conocida en la República y los andares aquí. Entonces estamos súper contentos de tenerte aquí porque Rubén y Micaela pues han estado encantados de ver cómo has trabajado con muchísimos artistas, no solamente con artistas que tú has también forjado desde Chabón, pero también aquí que lo has apoyado en esta transición de venir de República Dominicana para acá, para Nueva York y también en DC. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de emigrar, de encontrar un lugar aquí en comunidad y también comenzar a crear este mundo entre portales? Hola Dulcina, gracias por tu invitación. Venir a Nueva York ha sido algo muy orgánico, a diferencia de las estadísticas regulares. Yo estoy entre las estadísticas más pequeñas en el que vino la primera vez que no vino a quedarse. Y sorpresa, ¿no? Vine a ser artista en residencia en Hunter y después fui invitado a ser artista en residencia nuevamente y en eso pasado un año y medio, después artista en residencia otra vez, por tercera vez pasaron unos 2 años y dije, bueno, están sucediendo muchas cosas y voy a intentar quedarme, ¿no? Había que hacer todo este movimiento de documentaciones, etcétera, y con esto se fueron dando una serie de situaciones en las que me fui involucrando. Participé en la Trienal de Arte Latinoamericano, se dieron exposiciones en DC, se abrió el proyecto de JBS aquí en East Harlem. Y si nos puedes decir un poco qué es JBS. Mira, en el principio cuando vine, Julio Valdés, con su estudio, comenzamos un proyecto de hacer una especie de pequeña galería para desarrollar algún tipo de proyecto en el que involucráramos más a nuestra comunidad. Y artistas jóvenes tuvieran oportunidades y artistas emergentes, que no necesariamente eran jóvenes, pero sí emergentes, tuvieran una oportunidad para exponer, presentar su trabajo. Y igual teníamos un patio y hicimos ahí performance, hicimos conciertos, hicimos un montón de actividades con relación a diferentes medios del arte. Oye, pero bien privilegiado, porque tener un patio en Nueva York. Aquí en East Harlem. Sí, en East Harlem, ajá, tremendo. ¿Y en qué año fue que hiciste la primera residencia en Hunter College? Estaba abusando un poco de mi memoria, pero bueno, de la primera residencia, si no me equivoco, hace aproximadamente unos 11 años, 10 años. Como el 2012, por ahí. Por ahí, por como ahí 2012, y de ahí entonces pues pasaron un tiempo, 6 meses, 5 meses, volví, regresé a Nueva York, pasé 5 meses más, y eso fue así, como muy orgánico. Yo soy malísimo con las fechas y esto, aunque trato de ser muy puntual. Sí, no, eso no me queda duda, pero algo muy curioso para mí es la versatilidad de tu trabajo, porque la primera vez que vi tu trabajo yo tenía como algunos 15, 16 años y era cuando estabas curando Quién mató al rey y estabas curando shows muchos en Centro Cultural de España o en algunos espacios en la zona colonial donde ponías en la palestra pública conversaciones de moda, conversaciones de historia, conversaciones hasta como de escultura, porque
presentaban siempre todo este ajuar de una manera muy teatral. Y sé que también has trabajado con el teatro. ¿Cómo ha sido para ti como crear esos espacios que tú pues habitaste en República Dominicana, aquí en Nueva York, para la comunidad dominicana y también latina? Porque he visto que se ha abierto mucho este portafolio de artistas con lo que has trabajado aquí. ¿Comenzó dominicano o siempre fue amplio, siempre fue una mirada a Latinoamérica? Mira, al igual que toda mi carrera, yo siempre que me preguntaban, mucha gente considera que soy escultor, mucha gente considera que soy pintor, mucha gente considera que soy grabador, otros consideran que lo que soy es curador, y al final cuando me preguntan que en qué yo soy, yo creo que no soy ninguno, o sea, de eso, o sea, simplemente soy alguien... O todo. O ¿no? todo. Ajá. Creo que hago cosas y dejo que vayan fluyendo según mis necesidades y mis preocupaciones. En el caso de los proyectos y la curaduría, surge por una necesidad que yo veo que existe. Entonces yo comienzo a desarrollar proyectos que creo hacen falta y que darían oportunidades a otros. Y eso lo voy llevando paralelamente con mi obra. Y de alguna manera eso, cuando yo vengo a Nueva York, ya está bastante trabajado. Entonces ya yo me movía entre desarrollo de proyectos, curaduría y mi obra personal. Entonces todo esto va fluctuando entre una y otra cosa. Voy jugando con el tiempo, voy jugando con las actividades que voy haciendo. Pero creo que básicamente lo que soy es un ente creativo. Entonces esto me exonera de las especialidades, ¿tú me entiendes? Siempre tengo una preocupación porque yo creo que una de las cosas que hemos perdido en la actualidad con las especialidades es esa relación que debe de existir entre las diferentes áreas de las artes. El humanismo, creo que eso era uno de los grandes valores que tenía, de que los poetas y los pintores se conglomeraban y hacían trabajos en conjunto. Y tenemos libros extraordinarios ilustrados por excelentes artistas. Eso mismo pasaba con el teatro. La escenografía la hacían artistas y el vestuario lo hacían artistas. Y los artistas pintaban en las escenografías y los actores se involucraban con... Y de ahí nace esa simbiosis que es lo más interesante del arte. Con las especialidades nos hemos ido limitando. Entonces, los escritores se mantienen dentro de un área en el que solamente son sus conocedores. Los pintores igual, y dentro de las artes visuales, los pintores están separados de los escultores y de los que hacen performance, ¿me entiendes? Y los que hacen moda. Entonces, esa manera de seccionar lo que es ser un ente creativo, a mí no me gusta, y creo que eso, más que crear algo mejor, nos limita. Sí. Por eso yo trato de hacer proyectos en el que incluyo diferentes áreas de las artes, en el que se unan y den un producto. Creo que es mucho más rico y es mucho más productivo en términos de lo que aporta a la comunidad y a la gente. Interesantísimo. Me encanta también cómo ver este empuje por multiterritorialidad, como avanzar dentro de las artes, pero también ver cómo se puede hacer como una kinestesia entre la poesía, entre la escultura. Yo sé también que tú vienes de una escuela muy específica, que es la Escuela Nacional de Artes Visuales o de Bellas Artes, como pues la llamaban al principio, y tuviste un buen tiempo para estar con profesores como Domingo Liz. O ¿cómo fue ese tiempo también para ti? Podemos ir así como un poquito para atrás para que los que no te hayan conocido, no hayan tenido esa oportunidad de estudiar contigo y de estar guiados por ti, entiendan cómo se nutre este ser que ahora conocemos como Ezequiel Tavera. ¿Cómo fue esos primeros años en la Escuela Nacional de Bellas Artes? Difícil. La Escuela Nacional de Bellas Artes, en el tiempo que yo estudio, es una academia con pretensiones rígidas, con un formato anticuado, pero con algunos profesores claves muy buenos.
en los cuales yo creo que me nutrí bastante bien. Yo de la Escuela de Bellas Artes, con excepción de esos profesores, creo que era muy intensa y difícil la relación. Inclusive el proceso educativo era un poco frustrante. Y creo que todo eso se ha ido remozando y ha ido cambiando. Yo sí recuerdo de aquellos principios, mi primer gran profesor, y a quien yo le debo muchísimo, es Fran Almanzar. Fran Almanzar es quien me abre los ojos y era el profesor que tenía la visión más contemporánea de todo lo que estaba pasando en el arte, en el mundo, en ese momento. Además, con una perspectiva y una visual muchísimo más amplia que la que era el 99% de todos los otros profesores. Y después de él, yo te puedo decir que estuvo Domingo Liz, que fue mi profesor en la especialidad de escultura, y que tuve el gran honor de que yo era su único alumno, porque esa materia de la especialidad prácticamente se había cerrado, nadie quería trabajar escultura, y yo estuve con él solo, y era muy interesante porque conversábamos, interactuábamos, y hablábamos de todo, desde filosofía, de la vida, hasta cómo concebir un diseño, ¿tú me entiendes? O sea, cómo concebir las 3 dimensiones. Era muy interesante. Domingo era un personaje inteligente. Wow. Y me impacta mucho también porque en mi generación tal vez tuvimos la oportunidad de ver muchos dibujos en el mercado en ese momento de el maestro Domingo Liz, pero esa experiencia que tú tuviste de tenerlo como maestro de escultura, para nosotros también es como tal vez totalmente nuevo. Hay algunas cosas que a mí me hubiera como gustado ver, pero tal vez están en colecciones privadas y demás, y hay algo también de la curaduría independiente que me llama mucho la atención, en el caso de que tal vez mostrar esos espacios o esas piezas que no necesariamente están circulando en el espacio, abren canales para poder accesar a esa experiencia que tú tuviste desde mi generación. Me encanta también esa parte que me hablas de Frank Almanzar, porque el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con Laura Castro, que hizo una curaduría bellísima para honrar a don Alfredo y a Coco, que estaban en el taller de serigrafía artística, y tuve como la oportunidad también de conectar mucho con don Alfredo. Lamentablemente pedimos a Coco en este año, pero en ese tiempo que estuvimos ahí en el taller con ellos dos, era muy bonito ver cómo esa generación, que de Frank, que el mismo Cándido, que Ada Balcácer, que Coco, que nuestro Timo Pimentel, todos tenían en consonancia este sentir de activismo también, y esa conexión con una Latinoamérica como latente. Entonces me gusta mucho cuando tú hablabas un poco de lo de Frank Almanzar, porque tal vez no sé si muchos de los artistas que están ahora trabajando en gráfica conocen per se la obra, y a través de estas conversaciones tal vez comiencen a buscarla, y comiencen a entender un poquito más, no solamente del diseño gráfico, pero también de esta práctica que tenía la serigrafía, y cómo se hablaba de activismo a través de la serigrafía, que siempre fue fuertísima, pero yo creo que en el caso de Frank Almanzar, y como tú también tuviste una práctica muy específica con el grabado, cuáles son esos factores que uno, como nuevas generaciones, podemos estar tratando y viendo y honrando a través de nuestro propio trabajo, como lo hiciste tú con el trabajo de tus maestros. Ahora, yo sé que estamos así como con un tiempo interrumpido entre presente, pasado, futuro y demás, pero quisiera hablar de este momento tan bonito que estás viviendo, fast forward, con la Trienal neoyorquina latinoamericana, que casualmente han estado gestando espacios, no solamente con la Trienal, pero también dentro de este engranaje de la Trienal, ahora mismo con la residencia en Governors Island.
Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo como curador de la Trienal? Ya sabiendo que habías mencionado que sí también tuviste un papel como artista dentro de la Trienal, ¿cómo fue ese cambio? ¿Y cuál fue tu intención de también seguir con este engranaje de la Trienal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, en el principio cuando yo llegué a Nueva York, que Alexis, que era el chef grader de la Trienal, me invitó a participar en la Trienal, nos conocimos, hablamos, participamos en conversatorio. Posteriormente, la segunda Trienal, yo también participo como artista y él descubre cosas que yo no conocía antes. Además de conocerme como artista, me conoce como curador y que desarrollaba proyectos. Y compartimos mucho sobre los proyectos que yo estaba haciendo, Seed by Seeds en DC y otros que estaba haciendo aquí en Nueva York, el espacio que yo estaba manejando de JBS, etcétera. Y en ese momento él me invita a ser parte del equipo curatorial de la Trienal pasada. Éramos 9 personas, los curadores de la Trienal. Wow. Y muchas visiones, ¿no? sí, muchas visiones. Cada cabeza es un mundo y ahí había 9. Muchas discusiones, pero muy interesante porque Claro. eso hace que sea muy rica el resultado. El sancocho bueno es el de 7 carnes, ¿no? Eso dicen. Entonces, vamos bien. Ese tenía 9. No sé de dónde. Pero Dice bueno. Cabeza, ajá. Y entonces, bueno, en ese momento me vuelvo parte del equipo curatorial. Hicimos todo el trabajo de curaduría de la Trienal pasada. Y me quedo con Alexis un poco en el trabajo de la organización de toda, porque posteriormente a toda la curaduría teníamos 9 espacios y 200 artistas. Y teníamos un salón de grabado que básicamente lo estaba manejando yo. ¿Y cuánto había en el salón de grabado? Yo tuve la dicha de ir y tener la experiencia de ver todo el trabajo que se presentó en ese salón de grabado y déjeme decirle, había muchos artistas. Sí, teníamos como 70 artistas. En la sala. Pero sala. Se veía bellísima, Sí, a mí sí, me sí. encantó, pero había una materialidad. Lo interesante, Ajá, eso era del salón de grabado, que teníamos trabajos desde técnicas muy tradicionales a técnicas muy contemporáneas como el grabado extendido, que se conoce ahora como técnicas mezcladas sobre superficies diferentes que no necesariamente son papel, que tienen unos procesos de impresión que no necesariamente son con tórculo, etcétera. Tuvimos de todo y tuvimos talleres y tuvimos había uno que era interesantísimo, que era como unos múltiples. ¿De quién era esa obra? Eran como cuadraditos y eran como, creo que eran transferencias. Ah, sí. Esto era Priscila, que era un trabajo que ella hacía transferencia de piel. Ella hace unas matrices usando una silicona que extraía los detalles de la superficie de la piel y esto se entintaba y se imprimía totalmente a mano sobre papel japonés y luego ya armaba toda una composición con esto. Y increíble, ella, Priscila, que es una artista de Costa Rica, ella trajo, eran como 200 y pico de impresiones que se superponían en un panel para crear una imagen. Y así, tuvimos muchas cosas, tuvimos trabajos de transfer fotográfico, tuvimos serigrafía, silografía, colografía, solar play, tuvimos todas las técnicas que se pueda decir que existen dentro de la gráfica contemporánea. Sí, de verdad que fue la pieza favorita de esa exhibición para mí y ver todas esas texturas también que estaba trabajando y esa armonía, ¿no? De cómo ella percibía no solamente como Latinoamérica, pero todos estos como entretejidos de relaciones sociales.
Y hablando de Tretejido, ¿cómo se ve esa próxima trienal? Bueno, el trabajo que hicimos con la trienal pasada y el statement de Aviala Yalat tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo, y era esa conexión con nuestra tierra, ¿no? En la próxima trienal nosotros estamos sustentando todo un statement de cómo los artistas visuales han sido intervenidos visual e internamente por el espacio, por la arquitectura, por el urbanismo. Entonces, ¿cómo eso ha intervenido? Y esto viene desde muchísimos años de la relación que tienen los artistas con las ciudades, con su interior. Hay textos escritos desde Baudelaire hasta García Lorca, y todos tienen una relación muchas veces amor-odio con estos espacios. Y entonces estamos sacando esa relación que tienen los artistas visuales con el espacio. Ese es el próximo tema de nuestra trienal. Y esperamos que las bases salga todo para octubre, aproximadamente noviembre de este año, para que tengan todo un año para preparar sus propuestas para el 2025. ¿Y quién puede aplicar? ¿O cuáles son las bases? ¿O cómo es para aquellos que no saben o no se habían enterado de que es una convocatoria abierta? Si tú nos puedes explicar un poquito acerca de este proceso. Ok, la trienal tiene dos maneras de participar. Tiene una primera, que es artistas invitados, que son las propuestas del equipo curatorial, que el equipo curatorial propone a algunos artistas que ellos estiman está dentro de la conceptualización del tema y que puede ser una buena representación, y esos artistas no se les solicita que apliquen. Ellos se les solicita un trabajo que tenga relación con ese tema porque ya están trabajando sobre esos temas. La otra parte es un open call, que es abierta a todo artista, tanto aquí en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, a donde sus padres, por lo menos uno, debe de ser de origen latinoamericano. No importa dónde se encuentre, puede estar en Suiza, pero si uno de sus padres es latinoamericano, puede aplicar perfectamente. En la trienal pasada tuvimos muchos artistas que estaban fuera de Estados Unidos, que estaban en Europa, que estaban en sus países en Latinoamérica, y una gran cantidad, claro, que está aquí en Estados Unidos y que es descendencia de latinoamericanos. Y todos ellos pueden participar. El Open Call es abierto, mandan su propuesta, mandan la relación de su obra con el statement de la trienal, y el equipo curatorial hará una selección un poco más exhaustiva que la anterior, porque vamos a ser más exigentes en cuanto, porque tenemos menos cantidades de artistas para recibir. ¿Cuántos artistas estuvieron participando en la trienal anterior? Tuvimos como unos 200 artistas, y es un grupo muy grande para que tuvimos que repartir en 9 espacios en todo Nueva York, en los diferentes boroughs. En esta queremos reunir todo en 1 o 2 espacios máximo para poder centrificar más la energía que produce esta exposición, esa interacción con el público. Mover el público a diferentes áreas, diferentes momentos, nos crea un poco de que la energía se dispersa y no podemos conseguir unos objetivos muy precisos y cuantificables, ¿no? En esta queremos reducir los espacios, y con ello vamos a tener que reducir los artistas que participen para ser bien conciso, y por eso vamos a hacer un trabajo de curaduría con el equipo mucho más amplio. Y ahora mismo, ¿quiénes están trabajando en esta parte curatorial contigo? Ahora mismo todavía no tenemos el equipo curatorial, no hemos seleccionado todavía ningún artista, no se ha hecho ningún listado, simplemente estamos trabajando en todo lo que es la base, en todo lo que va a ser la estructura de funcionabilidad, en la búsqueda de los espacios adecuados, los recursos, los presupuestos, etcétera, 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 para cuando ya lancemos la trienal, entonces sí,
comencemos a ver las propuestas del equipo curatorial. Lo que sí estamos tratando es ahora de ver cuáles van a ser los posibles candidatos a ser los curadores de la próxima, porque en la Trienal pasada nos apoyamos también con curadores que no estaban en Estados Unidos, que estaban en Latinoamérica y que habían hecho ya un trabajo de curaduría en las diferentes áreas. Tuvimos curadores que estuvieron en Centroamérica y que conocían lo que estaba pasando en Centroamérica, que era una de las áreas más débiles en las trienales anteriores, y que apoyaron y nos nutrieron mucho del conocimiento que tenían y que desconocíamos nosotros porque estábamos un poco desconectados de Centroamérica. Y tuvimos muchos países que no habían ni participado en las trienales anteriores. Wow. Pues entonces este proceso no solamente ha sido como un proceso expositivo, también ha sido un proceso de acercamiento a diferentes comunidades o gremios dentro de Latinoamérica que no necesariamente hayan tenido como estas plataformas antes. ¿Cómo tú sientes que la Trienal tiene como ese eje de no solamente como exponer, pero también tocar puertas? La Trienal, es que yo veo la Trienal no como una exposición simplemente de un grupo de artistas. La Trienal es un puente de conectar muchos planteamientos diferentes dentro de un montón de discursos diferentes que tenemos en toda Latinoamérica. Una de las cosas que tiene la Trienal es romper ese estigma de que Latinoamérica es como un lenguaje. Latinoamérica es un montón de discursos que de alguna manera se confabulan para hacer algo. Y la importancia que tiene ese discurso latinoamericano, que es muy diverso en Estados Unidos, que es muchas veces ignorado, es una de las cosas que nosotros queremos resaltar. La función de la Trienal es crear ese puente y crear esa plataforma para mostrar la riqueza que existe en esa diversidad, que no necesariamente es un discurso lineal, porque no lo somos, porque inclusive hablamos idiomas diferentes, tenemos influencias culturales diferentes, pero sí nos unen unas problemáticas sociales y de vida que son importantes, y eso tú lo ves reflejado en la obra. Sí. Entonces, todo esto planteado desde un punto de vista que no es el que nos quieren ver, sino del que nosotros queremos que nos vean. Latinoamérica en Estados Unidos no es la imagen de lo que queremos crear, lo que quieren crear, sino de lo que nosotros queremos mostrar, que es esa diversidad. Y esa diversidad es muy rica. Y es el planteamiento que tenemos. Claro, esto conlleva un acercamiento a grupos, a expresiones, en el caso de nuestra Trienal pasada, que era Abiyat Yala. Nosotros nos conectamos con grupos aborígenes, trajimos trajimos un artista que es un chamán, y todo esto se fue dando con los performances y fue sumamente rico porque la diversidad es lo que nos hace grandioso. Claro, me gusta mucho como esta parte que mencionas porque mucho de este proceso performático en nuestra Latinoamérica, hay otros artistas también que han hablado un poco de eso, como Guadalupe Maravilla, el mismo Joan Mijaíl allá en República que habla un poco de eso, Toma, pero aún creo que no hay tantos espacios que estén hablando de estos portales mágicos religiosos desde un punto de vista artístico. Igual como tenemos el caso de Joan Mijaíl, que también es como es escritora, pero también performance, pero también habla un poco de este espacio urbe desde los ojos de nuestras trabajadoras sexuales. Entonces es interesante como ver estas nuevas prácticas que ustedes también como trienales han estado abogando por tener, para desmitificar esta idea también o esta visión un poco de pornografía de la pobreza que se ha presentado de Latinoamérica.
que muchas veces como no solamente no se incluye porque ya se tiene como una estética Latinx per se, pero no se tiene una conexión completamente clara de Latinoamérica, y me encantan esos espacios, me siento muy contenta de que existan, y que no solamente que exista, sino que haya una continuidad, porque Sí. ya la Trienal tiene bastante tiempo. Sí. Y no solamente que tiene bastante tiempo como espacio expositivo y de conexión investigativo, pero que también dentro de estos 3 años hay otras cosas que están pasando. Y quisiera preguntarte acerca de eso. ¿Qué pasa durante estos 3 años que la Trienal está un poco dormida o está en proceso de gestación? Mira, anteriormente la Trienal era un evento que se realizaba cada 3 años. A partir de la Trienal pasada, la Trienal se convierte en una institución que desarrolla una gran cantidad de actividades entre una Trienal y otra. Entre ellas está que nosotros tenemos una sede en Governor Island, que es una casa, a donde además de tener una sala de exposición, tenemos un programa Artista en Residencia. Y es el único programa y es la única sala que está dedicada solamente a artistas latinoamericanos, Latinx, Latam o como O latiné. lo pueden llamar. Digamos latiné para incluirlos. Para los que no entienden un poquito de este lenguaje, pues hablamos un poco de identidad latinx, de aquellos que han emigrado y que tienen mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y que se han amalgamado con la cultura americana. Latiné, aquellos que sí tienen una vida o endeso, como habla mucho Patricia Encarnación, entre Latinoamérica y entre Estados Unidos, de aquí y de allá. Pero otros también que se pueden identificar ellos mismos como dominicanos, dominicanex o puede ser chicanex. Entonces cuando utilizamos latinez para incluir a todo el mundo que está dentro de estas identidades. Entonces, como dice Ezequiel, hay un espacio en Governor's Island que gracias al cielo también yo estuve afortunada de tener una exhibición, parte residencia, en esta casa que nos permitió tener diferentes artistas en conversación acerca de la relación de monumentos y de espacios públicos que tuvieron un inicio, una gestación paternalista, pero que nosotros ahora tenemos que coexistir con ellos, y cuál sería no el futuro de estos espacios, o cómo estaríamos repensando nuestro propio trauma con relación a lo que esos elementos en el espacio público representan. Y gracias a ese espacio, bueno, pues estas conversaciones se han estado gestando y estos artistas han podido estar mostrando esas obras, y yo me siento muy agradecida también porque son artistas que tal vez en otro momento no estarían juntos compartiendo en una conversación. Yo creo que esas son de las cosas importantes de ese espacio. Además de que tenemos un grupo de artistas que está como artista en residencia, estás tú como nuestra curadora en residencia actualmente, y el año próximo nosotros vamos a tener varios curadores adjuntos que van a preparar proyectos con relación a artistas latinoamericanos, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Y esto es una gran oportunidad, tanto para los artistas como para el público, vea algo diferente a lo que normalmente nosotros podemos encontrar o esquematizar como arte latinoamericano en esta ciudad de Nueva York. Sí, yo creo que es interesantísimo también ver estas nuevas realidades, igual, porque siento que mucho de lo que ya se había presentado, ¿no? Hablaba de otras realidades, tal vez grandes maestros de los 80, que hablaban de otra economía en Latinoamérica, que hablaban de otras luchas. Y en este espacio también se ha podido amalgamar diferentes generaciones, como esas conversaciones intergeneracionales de diferentes realidades en Latinoamérica, de diferentes realidades entre tiempos. Ha sido muy importante. Creo que tener espacios que no necesariamente se rigen como museos,
Sí. Le da la posibilidad a uno a decir, bueno, quiero instalar esto de tal manera, el artista quiere intervenir al espacio de tal manera, quiere trabajar en colaboración con otros espacios que están ahí como Cumbe, como Transborder Art, que ustedes también han estado gestando, ¿no? De que no solamente se ocupe el espacio casa, que está hosting, ¿no? Esta residencia, pero pensar en la isla también, Claro. en la isla como espacio. Eso ha sido muy liberador, yo creo que a nivel No, y la curatorial. isla se presta a motivar a que pienses en el espacio de otra manera, que no sea un espacio galería, que no es un espacio en la ciudad, porque estás a 5 minutos de la ciudad, pero estás en un paraíso, lejos de todo el ruido, lejos de todos los carros. O puede ser que haya ruido también, porque el otro día había un party también. Pero un party otro tipo de marquesina, ruido. Sí, yo creo que es muy interesante lo que está pasando en Governors y lo que está pasando con los artistas y con la interacción con las otras instituciones y con el mismo espacio como tal. Y creo que vamos a crear todavía algo mucho más interesante el próximo año con los nuevos proyectos y con los curadores que van a estar en residencia también. Creo que va a ser muy nutritivo tanto para nosotros, para los artistas como para el público, encontrar esa dinámica que es otra. Sí, creo que había sido interesante en el caso de algunos artistas y mi caso también como residente, de que venían otras personas que habían sido, no sé, invitadas por otras organizaciones o que eran afrocaribeñas o que son latino-asiáticos y que por casualidad estaban también en Colonel's Row o estaban como en Nolan Park y siguieron caminando y chocaron también con las personas que estaban afuera, se sintieron acogidas de venir y se dieron cuenta de que hay otras instituciones también tratando de hablar y documentar a través de las artes las experiencias latinoamericanas dentro de un esquema de Estados Unidos. Y fue bonito, creo que mucho de la ciudad donde habitamos y el tejido de la ciudad que es tan concreto y es tan rápido, pues no solamente que tal vez oculta de que hay tantos ejes al mismo tiempo coexistiendo, tratando de tener estas conversaciones que ahora mismo estamos pasando por una crisis en la academia donde se nos están baneando muchísimos de los libros que hablan acerca de raza, de género. Creo que hace unos días vi que también hicieron un ban de The House in Mango Street de Sandra Cisneros y para mí era como toda una locura de cómo ver cómo los gobiernos se han movido de esta manera fascista y tenemos espacios que como la Trinal y como la Residencia, que le ha dado como plataforma para los artistas de hablar de sus realidades cuando en otros sitios ya se nos está borrando. Entonces era muy bonito ver cómo esta labor del arte no solamente estaba también trabajando estéticas que han sido riquísimas y milenarias en Latinoamérica, pero también esta voz protesta, ¿no? Y esta voz de coexistir dentro de este desdibuje que tiene ahora mismo pues la política en general, que también se está viviendo en Latinoamérica. Es algo que ha pasado en la historia siempre. Totalmente. Y los artistas siempre han buscado la manera de exponer, sacar y lanzar su grito. Y esto ha pasado en toda la historia, desde los fascismos más extremos, las dictaduras más extremas. Nosotros en la República Dominicana tenemos buenas historias de 30 años de dictadura y mucho arte. Igual podemos decirlo con Argentina, Guatemala, que con todas sus situaciones los artistas siguen creando y siguen creando un discurso complejo de denuncia y a la vez poético. Sí. Porque dentro de todo esto hay una poesía de cómo decimos hasta lo mismo. Y esa poesía puede ser ruda, Sí. pero puede ser delicada también. Es un juego y de cómo cada uno asimilamos
y digerimos y exponemos nuestros sentimientos ante la situación que estamos viviendo. Sí, hace una semana pues coincidí con un grupo de poetas latinoamericanos que estaban también en la casa ese día haciendo una lectura bellísimo y de una manera muy orgánica, y muchos de ellos también bien conocidos en Chile y tienen años viviendo aquí. Me agradó bastante porque también vi que lo estaban pasando por Facebook Live. Entonces Sí. era muy bonito también Eso es estar parte viéndolo. de todo Ajá. lo que estamos haciendo con esa casa, y creo que vamos a tener más. Ahora queremos hacer algo más con performance, pero queremos poner un poco de poesía, un poco de música, y que todo se vaya integrando y que nos vayamos conociendo todos, porque en la medida en que nosotros hacemos un grupo tenemos más fuerza y tenemos más opinión pública en una ciudad que muchas veces nos ha ignorado. Sí, y yo creo que este ha sido como un sentido muy bonito de retomar otros momentos en la historia, como este movimiento de la Fania, ¿no? Y Claro. esta idea del panamericanismo, en solidaridad. Recuerdo que estaba como investigando un poquito cuando llegué, porque como dominicana nunca pensé, o tal vez no llegué como a darme cuenta que la Fania había nacido en Nueva York. Siempre, pues todos los domingos, oyendo la radio, que siempre es salsero, ese domingo en la tarde, Super Salsero en Santo Domingo, pues era como una memoria muy arraigada a ese territorio. Entonces cuando pues migré a Nueva York y comencé a ver también los discos de mis tíos que estaban aquí desde los 70, sus experiencias, alguna de las ropas que se ponían en ese tiempo, era muy bonito ver cómo se construyó Claro. esta identidad que creó un impacto. Porque Que nació aquí, que en nació East Harlem. aquí mismo. Bueno, estamos en esta sede de MNN en la 103 y en el barrio. Entonces es muy bonito como ver cómo ese impacto pues creó un imaginario, caló tanto que está arraigado a nuestras memorias, y fue también como especial ver cómo se aprende, ¿no? De los errores también de otros Claro. movimientos. Ujú. Y ahora es bonito también ver que hay muchos dominicanos dentro de oficinas gubernamentales que también guían a muchas de estas organizaciones. Un ejemplo de la Trienal, que también es una organización, es una institución. Sí. Pues cómo organizarse, cómo tener también empuje de pedir fondos, de pedir espacios, de ocupar y tener sostenibilidad. Porque no solamente como el arte por el arte, sino también como dar ese apoyo a tener sostenibilidad para los artistas, para poder crear, para Claro. poder mandar sus piezas desde sus países. Entonces ha sido muy bonito ver cómo ustedes han avanzado y tomar no solamente como este espacio expositivo, pero también estos espacios para gestar producción artística con la residencia. Ezequiel, gracias muchísimo por Gracias a haber ti. venido, y gracias por estar en Bajo Radio New York. Nos vamos a despedir y cuídense. Ay, se me olvidó cómo es. ¿Lo puedes hacer otra vez? Sí. Empecemos sí. desde, espérate. Empecemos desde Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Ok. Y luego miras a la cámara y haces la despedida. Ok. ¿Ok? Rico. Ezequiel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido encantador también hablar de no solamente de la Trienal, pero de tu proceso también como artista y de este proceso también de migrante y de conexión, ¿no?, entre República Dominicana, Nueva York y toda Latinoamérica ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que algunos de los artistas que estén viendo estén atentos para cuando abre el Open Call de la Trienal y puedan también enviar sus propuestas. Van a tener un año entero para poder enviar, como dijo Ezequiel. Así que por favor no pierdan esta oportunidad de estar participando con un roster de artistas bastante grande.
Y muchísimas gracias también por estar aquí, por MNN, para darnos el espacio. Se despide Dulcina Abreu con Bao Radio New York. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Hola, mi nombre es Rey Andújar y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York. Y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento que es el Dominicana Libro and Culture Festival. Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College en el Bronx los días noviembre 3, 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etc. Queremos también decirte que en nuestro festival tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad dominicana aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5. Dominicana Libro and Culture Festival. Los esperamos. Soy Joan Fueiliao, autor de literatura infantil. En realidad, ese mundo era desconocido para mí hasta que nació mi primogénito. Mi primogénito me impuso contarles cuentos todas las noches. Y cuando los cuentos de otros autores se acabaron en mi casa, tuvimos que inventar cuentos. La primera recopilación de esos cuentos inventados en casa es este. Se llama Cuentos sin ningún porqué. ¿Y por qué se llama Cuentos sin ningún porqué? Porque precisamente esos cuentos fueron escritos sin ninguna razón aparente, más que en ese momento para dormir a mi hijo. Y luego me di cuenta que estos cuentos no solo sirven para dormir a los niños, sino que pueden despertar a los más mayores como yo. En este cuento hay fantasía, por ejemplo, un ventilador que se marea porque está dando vueltas. Claro, esa idea no es mía, porque la mayoría de las ideas de estos cuentos, que son 14 cuentos, por cierto, la mayoría de esas ideas son frutos de la imaginación de mi hijo Juan Francisco, cuando tenía como 3 años de edad aproximadamente. Cuentos sin un porqué es de la editorial Santillana y se consigue en la librería Cuesta y, por supuesto, en la librería de la propia editorial Santillana. Cuentos sin ningún porqué. Conversaciones de la Caverna es el nombre de un nuevo podcast que producimos para Bao Media Group. Se trata de un podcast dedicado a temas de filosofía y de temas humanísticos. Responde a una iniciativa de propagar ideas, diálogos, cuestionamientos en nuestro día a día. Hemos querido retomar el símbolo platónico del diálogo crítico en medio de un estado generalizado de confusión. En esta era de sofistas digitales, de la posverdad y de los bulos informativos, queremos propiciar conversaciones razonables en los ruidosos espacios de la comunicación desquiciada. Hasta ahora,
hemos producido 4 emisiones. En nuestra primera difusión, conversamos con el filósofo Erickson Minaya sobre el concepto de sociedad decente en la obra del pensador Avishai Margalit y su diferencia con la idea de sociedad civilizada. A partir de dicha distinción, conversamos sobre sus implicaciones para las sociedades actuales. En nuestra tercera emisión, volvimos a invitar al filósofo Erickson Minaya para abordar la filosofía de Friedrich Nietzsche. Conversamos sobre el significado de los conceptos de superhombre, voluntad de poder, eterno retorno y nihilismo. También dialogamos sobre el legado del autor de Así habló Zaratustra para el pensamiento contemporáneo. En nuestra segunda emisión, conversamos con la teatrista y filósofa Ingrid Luciano sobre el rol del teatro en la construcción de una sociedad democrática. Abordamos el tópico de la función educativa del teatro y su vinculación con el pensamiento crítico. En nuestra cuarta emisión, conversamos con el maestro de generaciones, el doctor Enerio Rodríguez Arias, sobre la relación entre mundo y lenguaje a partir de la obra de Ludwig Wittgenstein. Abordamos al denominado primer Wittgenstein, su teoría sobre los límites del lenguaje, su concepción de la relación entre lenguaje y realidad y las repercusiones de su perspectiva para el modo de entender la filosofía. Agradecemos a Bao Media Group por el apoyo que nos han proporcionado en esta iniciativa. También queremos agradecer a las personas invitadas, pues contribuyen con sus ideas y su disposición dialogante a que los contenidos complejos de la filosofía sean agradables y accesibles para personas sin entrenamiento filosófico previo. Y por supuesto, agradecemos a ese público curioso que nos apoya a través de las redes sociales. En los próximos espacios pretendemos abordar otros temas interesantes de nuestra actualidad: literatura y pensamiento, el teatro y el compromiso político, la alteridad, la relación docente-estudiante, la bioética, los desafíos éticos de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones necesarias para reflexionar y dialogar mientras buscamos señales que nos orienten en la caverna. Muchas gracias. ¿Cuáles son los principales imaginarios sobre la mujer en la literatura dominicana? ¿Cuáles autores y autoras se muestran estos imaginarios? Hablaremos sobre estos tópicos con la doctora Sandra Alvarado, especialista en literatura hispanoamericana y en estudio de género. Hemos visto también a lo largo como de la historia de la literatura muchas veces la asociación de géneros con, de géneros literarios con el género, ¿no? Es decir, muchas veces vemos la narrativa, ¿no? Como un género más bien dominado por estos grandes autores, o sea, tenemos, qué sé yo, el boom latinoamericano, desde el Renacimiento, ¿no? Tenemos a William Shakespeare, a Miguel de Cervantes, luego estos grandes autores del boom, ¿no? Que García Márquez, Mario Vargas Llosa. Tenemos esta asociación, ¿no? De este dominio escritural, ¿no? Del hombre. Por otra parte, vemos quizás la poesía como un género mucho más íntimo y entonces más asociado como a esa idea de sentimentalismo, eso, ¿no? Eso pensé, de que también en la cultura occidental nos manejamos durante siglos con ese esquema de el hombre asociado a la racionalidad y la mujer asociado a la emocionalidad, a las emociones. Dentro de ese esquema, la poesía se ve como mucho más intuitiva, más emocional, menos racional, y por eso entonces es más propio que una mujer pueda ser poeta, mientras que la narrativa, que requiere una cierta disquisición, entonces es más propia de hombres. Creo que por ahí va, ¿no? Exactamente. Conversaciones de la caverna. El libro Manifiesto de un Fundador, Principios para Trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar, aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios. Cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica, va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro. En Amazon lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Xerox y próximamente en Librería Cuesta. Gracias. Titulado Recetario de piel. Llegas desprevenido, un trozo de signo que acompaña al Hades.
Hola, este es mi primer libro que se titula Yo, Fátima. Es un libro que compila los retazos de mi vida en poemas cortos y poemas largos. Es un libro que es la primera edición de un editorial que se llama Búcara y fue una edición de Amable Mejía y un dibujo excelente de Wilkin Rodríguez que lo realizó a partir de una foto mía. Un inicio, ¿verdad?, de una apuesta a la literatura de mujeres en la República Dominicana y a salir de mi mundo de académico, racionalista, de antropóloga, para irrumpir en un verano, como dijo Emily Dickinson, solo para mí. Poema 9. Estás allí corriendo, amor. Ver, un don, y tú recoges un moribundo sol que empapa sudarios. Duelen hasta las plegarias. De venta en la Quinta Dominica y también va a ser colocado en Amazon. Hola, mi nombre es Roxana Marte y soy la autora de País Imposible. Esta historia habla de la vida de Carmen Segura, una dominicana de los Mina Viejos que cree que nació con la misión de salvar el país durante la época de los 12 años de Balaguer. Esta novela está disponible en SD Culé, tanto en Agora Mall como en Galería 360, en la librería Mamey en la zona oriental y también en Tu Libros en Casa, Tu Primer Libro y Unilibro. Ahí la puedes conseguir y disfrutar de País Imposible. No lo de, vamos a trabajar. No lo de, vamos a trabajar. Yo no estaba aquí cuando la pelean. Ay, gallito pinto, no pierda la idea. Lo de, vamos a trabajar. El año que viene voy para Yamazán, y el palo que dura y el palo es capaz. Lo de, vamos a trabajar. Aquí no se usa como en los castillos, que a la cantadora le dan cigarrillo. Lo de, vamos a trabajar. Aquí no se usa como en el mamey, y a la cantadora le dan ciboné. Lo de, vamos a trabajar. Aquí no se usa como en San Cristóbal, que a la cantadora le dan pesicola. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers.